Bueno, queridas amigos y amigos, si bien todo momento es bueno para la reflexión, siempre es bueno reflexionar, un aniversario da oportunidad a una invitación que hace más propicia la reflexión. Quizá, a veces se hacen muchos congresos, pero quizá este congreso, y espero que esto sea realidad, marque un hito en la reflexión y en el futuro. Un hito por el momento en que lo estamos realizando. Han pasado 40 años desde la creación del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y el mundo cambió. Efectivamente, el mundo cambió. Hace 40 años, en 1976, había un mundo bipolar. Estaban en nuestro sur las terribles y genocidas dictaduras de seguridad nacional. México recibía a nuestros exiliados argentinos y chilenos, sobre todo. En este ámbito podemos recordar las figuras de Álvaro Bunster o de Esteban Rigui, como dos nombres entre muchos. Asomaba en el escenario latinoamericano recién la criminología crítica, con la obra luchadora de nuestra recordada Lola Anilla de Castro y también de la recordada Rosa del Olmo. Es decir, ellas fueron las que comenzaron a hacer el giro epistemológico en el ámbito de la criminología regional. En lo penal, algunos traíamos el ontologismo del finalismo belseliano, que era interpretado de maneras completamente distintas según nuestros propios folclores nacionales. Son tiempos que hoy parecen demasiado lejanos. Demasiado lejanos porque la dinámica de la historia en estas décadas ha sido muy intensa, acelerada, a veces recaliente, digamos. No nos da tiempo para percibir el mundo en el que vivimos, el marco en el que nos movemos. Hoy los penalistas y criminólogos tenemos que trabajar en un mundo con una realidad totalmente diferente. Trabajamos en un marco mundial donde hay 2/3 de la población mundial que carecen de lo que necesitan para vivir con dignidad, y una parte de ellos carece de lo que necesita para sobrevivir. Y hay 1/3 o menos de la población mundial que consume lo que no necesita para vivir, y cada día se acrecientan más las necesidades artificiales de este 1/3 o 1/4 parte de consumidores. Para satisfacer esas necesidades se va destruyendo las condiciones de habitabilidad humana del planeta. Realmente cunden locos criminales, pero realmente cuando miramos los enormes pozos de injusticia de este marco mundial, tenemos que felicitar a la humanidad porque los locos criminales, a Dios gracias, son pocos. Los pozos de injusticia darían lugar a que haya muchos más locos criminales. Todavía tenemos esperanzas en la humanidad, por supuesto. El Mediterráneo está hoy convertido en un cementerio, lo que fue ayer la cuna de la cultura y de la civilización europea esparcida después por el mundo. El capitalismo ha cambiado, los dueños del capital han desaparecido. El capital se ha ido concentrando en el anonimato de dueños en corporaciones transnacionales que son mucho más fuertes que los estados. Dominan a la política. Y esas corporaciones transnacionales no están manejadas por los dueños del capital, sino por empleados, que tienen por misión obtener la mayor renta en el menor tiempo. Y que deben hacerlo porque si no lo hacen son inmediatamente reemplazados por otros. Siempre hubo relaciones entre política y establishment económico. Hoy ya no hay. El establishment se comió a la política en el mundo.
En ese mundo tenemos que teorizar el derecho penal, la criminología, y en nuestra región estamos padeciendo los más altos índices de homicidio del mundo y también los más altos índices de inequidad en la distribución de la renta. Estamos en vísperas de celebrar los 100 años del nacimiento del constitucionalismo social en este querido México. Del nacimiento mundial del constitucionalismo social. Y sin embargo tenemos en toda la región los más altos índices de inequidad en distribución de renta. No voy a abundar sobre estos datos, que supongo que Elías Carranza lo dará el investigador especializado en esto, lo dará con mucho mayor detalle. Tenemos nuestro Mediterráneo también, el desierto de Arizona, los desplazados que caminan desde Centroamérica hacia el norte. Vivimos una polarización distinta, diferente, que no es la de 1976. Poco importa cómo se sentaron los diputados franceses hace 200 años. Hoy disputamos entre un modelo de sociedad que incluya o un modelo de sociedad que excluya. Esa es la polarización de nuestro momento. O tenemos un modelo de sociedad que con todos sus defectos, con todos sus problemas, con todas sus fallas, trata de incluir, o tenemos un modelo de sociedad 30% incluido, 70% excluido, que es el modelo de sociedad que nos quiere imponer el capitalismo financiero con las transnacionales. Por decirlo de una manera más sintética, estamos jugando hacia un desarrollo humano o hacia un subdesarrollo humano. Y cuando hablo de desarrollo humano, por supuesto no hablo de un desarrollo limitado al PBI. La mayor equidad significa menor violencia y por ende significa menos muertos. Sabemos que la mayor inequidad y el modelo de sociedad que se nos quiere imponer provoca desempleo, provoca desocupación, provoca la destrucción de nuestro potencial industrial que demanda empleo, que son las pequeñas y medianas empresas. Por ende, un aumento de victimización. La conflictividad repercute en todos los aspectos. Incluso, como somos sociedades con cultura industrial, la desindustrialización repercute en los roles, y repercute en la violencia familiar, repercute en la victimización que afecta predominantemente a la mujer. Realmente estamos viendo esto en la región, pero cuidado que las cifras más altas de homicidios no son las que agotan los muertos del subdesarrollo. Tenemos increíbles muertos en tránsito por inadaptación de nuestras rutas y carreteras a los vehículos, a los modelos de vehículos y a la cantidad de vehículos que estamos teniendo. No tenemos una infraestructura caminera y de comunicación adaptada a los vehículos que se nos están imponiendo. Tenemos discriminación o fallas en la sanidad, en campaña sanitaria, vacunación, etc. Tenemos discriminación en la atención de la salud, a medida que la salud se hace más sofisticada, que la pagan víctimas sobre todo niños y adultos mayores. Y la frustración de proyectos existenciales aumenta el número de suicidios, conscientes e inconscientes. Muchas veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué nuestros adolescentes se someten a riesgos absurdos? Son formas de suicidio inconsciente. Si sumamos todas estas víctimas de nuestro subdesarrollo, veremos que nosotros tenemos nuestras propias Hiroshimas y Nagasakis, nuestras propias Fat Man o Little Boy con paciencia.
las tiramos nosotros mismos como resultado del subdesarrollo. Y a esto se nos suma lo que llaman criminalidad organizada, expresión que no me gusta mucho porque parece contraponerse a una criminalidad desorganizada. En realidad es criminalidad de mercado, la criminalidad que se desarrolla en torno de un mercado ilícito, prestación de servicios ilícitos, fundamentalmente, entre otras, no la única, porque la globalización abre las 1000 posibilidades de comercios ilícitos, pero fundamentalmente una que nos afecta es la de los tóxicos prohibidos. Tóxicos prohibidos que sabemos que provocan una plusvalía. Hemos descubierto realmente la posibilidad de fabricar oro de cualquier basura. Si hay una demanda rígida, prohibimos la oferta, disminuye la oferta, aumenta el precio, no del producto, sino del servicio de distribución ilícito del producto. Sabemos que en el país de máximo consumo y demandante del producto hay una aceitada red de distribución que no causa graves problemas, pero en la cual queda el 60% de la renta del comercio ilícito. Sabemos que el país de mayor demanda vende armas a los otros países donde se produce la competencia violenta por alcanzar el mercado consumidor. Y sabemos que en el hemisferio norte se concentra el reciclaje del dinero sucio, producto del negocio ilícito de todos, del 40% que quedó para abajo y del 60% que quedó para arriba. Y sabemos que a nosotros nos prohíben reciclar cualquier cosa a través de un organismo internacional que se llama Gafi. Y que si se nos ocurre reciclar algo, dicen que estamos financiando el terrorismo. ¿Cuántos años necesitaría México? ¿Cuántos años habría necesitado México para tener el mismo número de muertos que tiene hoy por efecto de esta criminalidad organizada? Creo que si el efecto hubiese sido sobredosis de cocaína, México hubiera necesitado unos 2 siglos para tener el mismo número de muertos. Ahora los tiene muy pocos años por concentración de plomo. Esta es la realidad de nuestra región, a la cual se suman control de la exclusión. Y el control de la exclusión, si bien por cierto hay una cierta letalidad policial, hay una cierta ejecución sin proceso, sobre todo en algunos países como Brasil, donde la letalidad policial toma un preocupante cariz racista. En general, el control de la marginación y de la exclusión en nuestra región no se hace ya a través de una letalidad producida por el Estado. Nuestros estados ya no se preocupan en matarnos. Hay otro método más insidioso. El método consiste ya no en, como creen algunos izquierdistas apresurados que se olvidan que no estamos en el siglo XIX y creen que los cosacos del zar van a rodear nuestra favela, nuestra villa miseria, nuestros bohíos. No, ya no hay ni cosacos ni zares. No. ¿Cómo se hace? Se incentivan las contradicciones entre los propios excluidos. Fíjense ustedes que victimizados, criminalizados y politizados pertenecen a los mismos segmentos sociales o cercanos. En la medida en que los excluidos se matan entre ellos, no pueden dialogar. En la medida en que no pueden dialogar, no pueden tomar conciencia de su posición, no pueden coaligarse y no pueden tener protagonismo político coherente. Naturalmente, alguien me dirá, bueno, pero todo esto que está pensando es una conspiración. No, no es una conspiración. No creo en conspiraciones. Estoy demasiado viejo para creer en conspiraciones. Las conspiraciones tranquilizan, porque en la conspiración hay un enemigo que está orquestando todo. No es así. Fenómenos sociales son siempre policausales, complejos, y en la realidad social hay fenómenos que se dan. ¿Y qué es lo que el poder hace? Cuando le resulta funcional, lo deja andar y lo estimula.
cuando le resulta disfuncional trata de controlarla. Pero no es que crea los fenómenos. Este es el panorama que tenemos en la región, donde esta violencia, esta alta violencia de la región y este poder creciente, este poder financiero creciente que se ha comido a la política, que le pone sitio a la política, tanto en el centro como en nuestra periferia colonizada, porque estamos viviendo realmente una fase avanzada del colonialismo, un tardo colonialismo. Ya no es el neocolonialismo, es un tardo colonialismo, con sus propias técnicas, con sus propias modalidades. En este momento, estas corporaciones incluyen monopolios de medios masivos de comunicación, que a diferencia de lo que dicen muchos, que bueno, que lo que está en juego con este monopolio nos pone en juego el derecho a la información, no es el derecho a la información, o por lo menos no es solo el derecho a la información, es la creación de realidad social. Nosotros nos comportamos en la sociedad conforme a una realidad que nos crean los medios, porque no tenemos contacto directo con los fenómenos. Yo no sé lo que pasa en Siria, lo que pasa en Afganistán, y en las sociedades en las que vivimos, en metrópolis así enormes, tampoco sabemos lo que pasa en otra colonia de nuestra propia metrópoli. Lo vemos a través de los medios. Y después salimos y bueno, vamos a comprar una cosa, otra, nos encontramos con la gente, nos vio lo que está pasando y nos reconfirmamos unos a otros la propia construcción mediática. Esto lo sabemos desde aquel librito de la fenomenología sociológica de hace más de 50 años de Berger y Luhmann. Es creación de realidad, no es un mero derecho a la información. Y es una creación de realidad homogénea que trata de homogeneizar nuestra cultura, homogeneizar la cultura en América Latina, cuando la riqueza de América Latina es justamente su pluralismo cultural, es una especie de suicidio cultural de la región. Pero al crearnos esta realidad, y respecto de la violencia, y respecto de este genocidio en masa que nos da el subdesarrollo, este genocidio por goteo que nos provoca el subdesarrollo, entonces, según las circunstancias, según cada país, ¿qué es lo que hace? Nos crea una realidad, a veces hipertrofiando tremendamente la violencia que no existe, cosa que nos viene salvando allá en el fondo Uruguay, nosotros, Chile, que tenemos bajos índices de violencia. Ahí da la impresión de que uno sale a la calle y lo matan. ¿Cuándo? Cuando tenemos un gobierno mayoritario. Si tenemos gobiernos en cuyos ministerios están sentados los gerentes de las transnacionales, estamos todos seguros. Y en los países con alto índice de violencia, ¿qué hacen? La normalizan. Y la normalizan de una manera que a veces es terriblemente indignante. Perdónenme que les diga, me indigno al ver lo que hace la comunicación en México. Me indigno. Me indigno porque lo que es una injuria, es una ofensa, pero brutal, al pueblo mexicano. No pueden expresa o tácitamente decir que lo que está pasando es porque los mexicanos son violentos. Cuidado. Esto es una injuria inaceptable. Esto es racismo. Esto es retomar el viejo discurso del grupo de los científicos de Porfirio Díaz. Realmente les ruego que me disculpen, pero lo siento con una verdadera indignación que me da ganas de expresarme en palabras que son poco aptas para un medio académico. Es manipulación de medios, es directamente manipulación mediática y creación de realidad a través de administración de los miedos. Yo sé que todo esto, cuando uno lo describe en estos términos, provoca hasta una sensación de pesimismo. Si para colmo de males miramos un poco cómo funciona nuestro derecho,
Y vemos que nuestras estructuras jurídicas se van destruyendo y debilitando. Vemos que poderes judiciales participan en golpes de Estado institucionales, ya no son los clásicos, ya no sientan a un general en la presidencia provisoria de la nación, sino que destituyen. Vemos cómo todo esta que llaman criminalidad organizada, pero que en definitiva es esta prestación de servicios ilícitos, corrompe por abajo toda la política. Cuidado que esto nos puede crear una sensación de antipolítica, y las corporaciones lo que quieren es una sensación de antipolítica, porque la antipolítica es antidemocrática, sin lugar a dudas. Cuidémonos de todo eso y cuidémonos de caer, al describir esto, en el pesimismo. Porque al describirlo muchas veces hay quienes creen que estamos en una jaula sin salida. No, la humanidad siempre tiene salida, y los pueblos, y nuestros pueblos, siempre son dinámicos. A veces la salida es costosa, a veces la salida cuesta vidas, es cierto, pero los pueblos se mueven, los pueblos no se quedan quietos. No caigamos en la izquierda triste, en la Trauri-Belín, que no, eso no tiene sentido. No es hora de depresiones, es hora de reflexión, es hora de contención de un fenómeno que nos está afectando a todos en distinta medida, en distinta forma, conforme a nuestra posición geopolítica. La criminología que hoy tenemos después de 40 años es una criminología que se centra fundamentalmente, o por llamarla de alguna manera, en una sociología del sistema penal. Si bien no se agota en ella, sí, se ha convertido básicamente en una sociología del sistema penal, en algo de lo que nadie se ocupaba, ni la sociología ni la criminología etiológica. Desde la criminología de la reacción social hasta hoy ha avanzado esta sociología del sistema penal, y hoy se pregunta si aquello que se llamó en un momento criminología crítica está viva o no está viva. Hay un fenómeno que toda la criminología pasó por alto. Desde la criminología etiológica hasta la criminología crítica, radical, etcétera, pásese por todas las fases ideológicas y metodológicas, y hay un hecho que curiosamente la criminología dejó de lado. Estudió todos los delitos, estudió cómo funcionaba así. Hay un delito que no estudió, el genocidio. Si revisamos la bibliografía criminológica, vemos qué cantidad de trabajos de bibliografía criminológica están dedicados al genocidio, es una ínfima parte. El más grave de los crímenes quedó al margen de la criminología. El genocidio ha sido estudiado, sí, por antropólogos, por filósofos, por historiadores, por sociólogos, pero no por criminólogos. Se lo consideraba una especie de patología extraña. Para algunos, cuando el modelo máximo que sintetizó todos los genocidios fue el modelo nazista, dijeron, esta es la forma alemana, el Sonderweg, el camino especial de los alemanes. Como si los alemanes tuvieran una neurona mal puesta y entonces fueran. Los restos de los genocidios, mala suerte, ¿no? Esos quedaron. Más aún, cuando hubo que legislar internacionalmente, ¿qué se hizo? Con un fino bisturí se recortó y se hizo una caricatura del genocidio nazista. No sea que la Convención Mundial de Genocidio pueda servir para incriminar a los que tiraron la bomba de Hiroshima y Nagasaki, a Stalin con la hambruna que había causado, a los europeos con el colonialismo brutal que hicieron en África. No, vamos a ver esa caricatura. Realmente, hoy cuando miramos
este avance que está teniendo en todo el mundo el poder punitivo. Estamos viviendo una legitimación de poder punitivo como única solución a todos los conflictos. Estamos viviendo la necesidad de una vigilancia altamente tecnificada que prácticamente ha acabado con la privacidad. Y todo eso, todo ese control policial se justifica por prevención, para seguridad, seguridad absoluta, que no tenemos, por supuesto, nos siguen victimizando naturalmente, pero avanza un derecho penal autoritario, que retoma todas las características de los derechos penales autoritarios, quizá con discurso más incoherente, sí, es verdad. Vemos que avanza la tipificación de actos preparatorios, vemos que avanza la aplicación de facultades policiales de investigación, vemos que se toma Gran Bretaña, no me estoy refiriendo como medio de prueba, los informes de los servicios de inteligencia. Vemos que la civilizada Europa durante unos años facilitó los viajes de la CIA, los vuelos de la CIA para las renditions y las extraordinary renditions, es decir, vuelos que se hacían con secuestrados, que se los pasaba a un país para que los torture, y después los estafaban, porque los países que los torturaban, como no podían sacar información que no tenían, le vendían información falsa. No importa. Estamos viendo equiparación de tentativa, pena de delito consumado, estamos viendo desaparición o estatización de bienes jurídicos, estamos viendo penas totalmente desproporcionadas, estamos viendo ejecuciones sin proceso, estamos viendo fenómenos de homicidios entre marginales absolutamente impunes y sin investigar. Esta es la realidad con la que nos estamos enfrentando y claro, la criminología en un momento se da cuenta de que no, cuidado, esa crítica que habíamos hecho es una crítica al sistema penal, pero el sistema penal forma parte de todo un aparato de control social mucho mayor, claro, que además, bueno, forma parte de una estructura social que tiene un poder, una determinada forma de poder. Y entonces algunos criminólogos, sobre todo ingleses más recientes, empiezan a hablar de una criminología del daño real, de tomar en serio el daño. Y amplían el límite de la criminología hasta un grado tal que se nos pierde. Se nos pierde porque, bueno, cualquier causa de muerte pasa a ser materia de la criminología, cualquier causa de discriminación, etc. Esto parte de un método de conocimiento, de una forma de conocimiento que creo que va a tener que cambiar no solo en nuestro ámbito, sino en otros. La realidad es una. La realidad no está partida. La partimos nosotros para estudiarla, la partimos nosotros para analizarla. Y esas particiones son los límites epistemológicos de cada saber. Entonces, si dividimos la realidad como si fuera un campo, en el cual cada uno se va quedando con un segmento y lo alambra, obviamente llega un momento en que nos damos cuenta de que el campo es único, ¿sí? Y que para comprender lo que pasa en nuestro segmento tenemos que tomar elementos de los otros, pero aquí hay una dificultad, podemos perdernos. Estamos en América Latina. ¿Es justo que nos perdamos? Creo que no, en este momento por lo menos. No lo sé más adelante. Dejemos los ingleses con su planteo de daño real. Quizá tengan razón, aunque no creo que pueda haber una ciencia, un saber que sea el que brinde base fáctica o de conocimiento real a cualquier violación de derechos humanos. Esto es prácticamente todo el saber humano, digamos. Pero creo que tenemos que adoptar otro camino en materia criminológica. Creo que nuestro principal problema, si tenemos los índices de homicidio más altos del mundo, si tenemos índices de inequidad altísimos, si tenemos muertos del subdesarrollo,
Creo que hasta mi abuelita me podría decir que la realidad son los muertos, la realidad son los cadáveres. Dejemos de plantear la realidad como algo que hay que segmentar por lotes. No. Pensemos que estamos transitando por una suerte de río, por un cañadón, río seco, así que es un camino. Y ese camino lo van marcando los muertos, muertos que no hablan. Porque en América Latina los muertos se callan, ni siquiera nos dicen que están muertos. Es el grave problema. Relevemos eso y miremos para los costados, sí, naturalmente. A medida que vamos caminando podemos mirar para los costados, podemos mirar las estrellas, sí, pero lo importante son las vidas. Y el número alarmante de cadáveres nos va señalando el camino. Claro que no podemos ignorar todo lo que es discriminación, discriminación de género, discriminación racial, discriminación etaria, etcétera, ¿no? Por supuesto. Pero eso se traduce en América Latina en muertos. Bien, esto sí, estoy hablando de criminología, pero ¿y el derecho penal? Yo no sé por qué les agradezco al INACIPE que me haya destinado hoy a que los aburra 2 veces en el día. De modo que, bueno, voy a seguir a la noche, pero permítanseme antes de terminar esto, decirles que tampoco en derecho penal tenemos que abrirnos las venas, por pesimismo y sentarnos en el cordón de la vereda a llorar. Por más que, bueno, alguna nostalgia tanguera a cargo, ¿no? Pero bueno, los corridos de ustedes no le van a saga a veces, ¿eh? No, efectivamente, nosotros hacemos ciencia penal, entre comillas. Tratamos de construir sistemas, eso desde Bolonia hace 1000 años hasta hoy, ¿no? Dogmática jurídico-penal, decimos. Bueno, la construcción de sistemas siempre, los glosadores, los prácticos siempre quisieron construir un sistema. En este sentido, si por dogmática entendemos construcción de un sistema de interpretación, bueno, siempre que se hizo derecho penal se hizo dogmático, ¿no? Siempre que se hizo saber penal se hizo dogmático. Ahora, si por dogmática entendemos un concepto más limitado, ya con una metodología expresa, un metalenguaje metodológico ya expresado, en ese sentido sí, la dogmática, bueno, surge en el siglo XIX con Rudolf von Jhering en el ámbito del derecho privado, el método químico, así, desarmar la ley por elementos y después recomponer los elementos, etc. La metodología. Bueno, hoy es esa metodología la que domina el saber jurídico penal de nuestra región. Fundamentalmente esa metodología de origen alemán. Esto es lo que explica que frente a esta realidad nosotros escribamos llegando a nuestros libros de derecho penal de citas alemanas. Con lo cual alguien dice, no, pero ¿qué pasa acá? Estudiante de derecho lo volvemos esquizofrénico. Por un lado, es una realidad, por otro lado, nosotros con citas alemanas discurrimos como si fuera una cosa, como si estuviéramos encerrados en nuestros cubículos, absolutamente extraños a la realidad. Las balas nos pasan por encima, bueno, quedamos. Entonces, bueno, pero un momento, vamos a... Es difícil, claro, es difícil conectar. ¿Por qué? Porque es difícil conectar el deber ser con el ser. Y nosotros nos manejamos como una disciplina normativa en un campo de deber ser. ¿Cómo conectarlo con el ser? ¿Cómo manejar esta relación sin hacer que nos quedemos como unos absolutamente esquizofrénicos adentro de nuestros cubículos o sin caer en un reduccionismo sociológico por el otro lado? Esa es, en definitiva, la gran disyuntiva, pero creo que la conexión entre ser y deber ser es
Bueno, creo que es el problema fundamental de la filosofía del derecho de todos los tiempos, no importa. No lo vamos a resolver ahora. Pero si algo debe ser, es porque no es. O por lo menos porque todavía no es. Cuando algo es, a nadie se le va a ocurrir establecer un deber ser. A nadie se le ocurre hacer una ley conforme a la cual el corazón tenga que estar un poco a la izquierda. ¿Por qué? Porque está. Pero el campo del deber ser no puede estar totalmente aislado del dato del ser. Porque entonces puede haber un deber ser que nunca pueda llegar a ser. Y eso es un disparate. Eso no es derecho. Una ley que me ordene caminar hasta la luna no es derecho, es un disparate. Entonces el deber ser, es cierto que del ser no sale el deber ser, pero el deber ser, de alguna manera, hay un dato óptico que limita, un dato del ser que limita al deber ser. Es la posibilidad de que ese deber ser llegue a ser. Lo restante es disparate. Y nosotros con nuestro derecho penal, ¿estamos haciendo eso o estamos cayendo en el disparate? Lamentablemente tengo que decirle que la mayoría de las veces estamos cayendo en el disparate. Aunque ahora nos vamos dando cuenta de que algo tenemos que hacer. Y se puede hacer, se puede. Hay que hacerlo, y la solución es jurídica, y la solución es incluso de derecho positivo. Absolutamente, incluso de derecho positivo. La reservo para la segunda oportunidad que tengan de soportarme esta tarde. Pero hoy quería decirles por qué afirmo esto. Afirmo esto porque todas nuestras construcciones de derecho penal, o casi todas, se basan en algo falso, en un deber ser que nunca va a llegar a ser. ¿Qué distingue una rama del derecho de otra? La naturaleza de la sanción. Si más o menos le preguntamos a un civilista qué función cumple la sanción, en general, juicio. Si le preguntamos a un administrativista la coerción directa, más o menos, juicio. Si le preguntamos a un penalista por la pena, nos va a decir una cosa, y lo otro nos va a decir otra, otro otra, y otro otra, y otro otra. No sabemos para qué sirve la pena. Esa es la realidad de los hechos. Desde 1830 más o menos, un señor Anton Bauer, profesor de Göttingen, clasificó las teorías de la pena. Retribución, teorías absolutas, Kant, Hegel, tengo mi duda de Hegel, no importa. Prevención general, positiva, negativa, prevención especial, positiva, negativa. Y soy sincero, me parece que a veces se me ocurre imaginar una recepción de todos los penalistas vivos y muertos de los últimos 200 años y el viejo Bauer paseándose con una bandeja de canapés. Y cada uno se sirve un canapé que es para lo que según él debe servir la pena. Hay algunos que se dan cuenta de que un solo canapé no alcanza, son glotones y se quieren comer toda la bandeja. Y Bauer con su charola sigue caminando. Entonces cuando uno elige ya su canapé, o varios, que para algunos la pena cumple función retributiva, al mismo tiempo de prevención general, al mismo tiempo especial, al mismo tiempo hace crecer el pelo, cura el dolor de cabeza, todo. Los glotones dicen todo. Esa teoría de la pena sirve para que el juez, con toda esa teoría de la pena, según la cara del que tiene adelante, le ponga el máximo o el mínimo, porque puede apelar a una u otra función, ningún problema. Permite toda la arbitrariedad en la individualización de la pena. Los otros no eligen un canapé, pero claro, sobre la base de la pena debe tener tal función, elaboran toda una teoría del derecho penal.
Ahora, ¿para qué hacemos dogmática penal nosotros? ¿Es un juego de ajedrez? No, es una disciplina de carácter práctico. Hacemos dogmática penal para preparar a los operadores futuros del sistema penal, pero también para dársela a los jueces para que hagan sentencias. Máxima aspiración de un teórico es que, en definitiva, la jurisprudencia se haga cargo de su tesis y resuelva las cosas conforme a sus teorías. Claro, y los jueces agarran el tratado después escrito sobre la base de cómo debe ser la pena para imponer penas, que no son como deben ser, sino como son. Por eso que digo que todavía nos movemos en el ámbito del disparate. No es que la pena no sirva para nada, no. Sirve para demasiadas cosas, no sabemos cuáles, depende. Prevención general negativa, y sí, hay penas que, sí, sobre todo en injustos menores, en que uno se abstiene de ciertas cosas por temor a la pena. Pero también a otras sanciones jurídicas que no son penas, civiles, administrativas, etc. Uno paga el alquiler por alguna razón, no por temor al Código Penal, eso no es delito. Hay veces en que, bueno, sí, pueda que una intervención punitiva de casualidad reoriente la vida de alguien, es posible, sí. Pero todos sabemos que la prisión deteriora, nunca deteriora para bien, y tiene caracteres estructurales de deterioro, como toda institución total, lo sabemos. Vemos una realidad donde decimos, bueno, pero en nuestra América Latina tenemos más del 50% de los presos sin condenar. Entonces, ¿qué es lo que decide el grado de prisionización? ¿La cuantía de las penas o el Código Procesal? ¿O la reglamentación de la excarcelación o de la prisión preventiva? No, toquemos la excarcelación y la prisión preventiva y ahí el índice de prisionización no cambia. No es la cuantía de la pena. En fin, sabemos, nos enfrentamos con un instrumento racionalizante sobre la base de un deber ser, que nunca llega a ser porque ninguna de las teorías de la pena sirve para legitimar todo el poder político. Ninguna. Pueda que en algún caso alguna sirva, en general no. Salvo la prevención especial negativa. Sí, claro, si lo mato, estoy absolutamente seguro que nunca va a volver a hacer otra cosa. Pero podemos apelar a eso permanentemente. Muy bueno. Creo que le gasté la pila. ¿Podemos hacer un derecho penal diferente? ¿Podemos contener esta pulsión punitivista valiéndonos del tradicional derecho penal liberal? Un derecho penal deducido, un derecho penal kantiano, un derecho penal que se deduce de haber aceptado toda una construcción. Sinceramente no lo creo, pero sí creo que podemos reconstruir el derecho penal sobre otra base. Lo dejo para más tarde porque creo que ya dije unas cuantas cosas, y además nadie soporta una charla de este tema más de unos 45 o 50 minutos. El resto es absolutamente antididáctico. Bueno, muchísimas gracias.